Buenos días a todos. Les tenemos el primer webinar de First Solar en México, donde vamos a ver ventajas y beneficios de los paneles Serie 6 en generación distribuida. Tenemos como ponentes a Elie Vileda, que es Business Development Manager de Latinoamérica, y Yu Piper, que es el Technical Sales Senior Manager, que nos van a acompañar, que nos van a guiar en este recorrido, en este webinar, para ver sobre todo qué ventajas, qué beneficios tengo de los paneles y cuál es la ventaja competitiva que nos ofrece First Solar en México para generación distribuida. Así que les damos cordialmente la bienvenida a este primer webinar y le paso el micrófono directamente a Elie Villeda para que nos dé los pormenores de este primer webinar. Adelante, Elie. Muchas gracias, Félix. Antes que nada, buenos días. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Es un placer que nos acompañen, que estén escuchando esta introducción sobre nuestro panel Serie 6. Y para empezar, les vamos a platicar un poco sobre quién es First Solar. A lo mejor muchos los habían escuchado en el pasado. Después de la siguiente, Yup. Nos habían escuchado en el pasado, no habíamos estado tan activos en el mercado mexicano, pero justamente yo creo que es importante señalar quiénes somos y por eso hicimos este webinar, para darles una introducción hacia quién es First Solar, hacia la tecnología de capa fina de telúrido de cadmio. Y en este mismo webinar vamos a hablar un poco también sobre un estudio de caso de Monterrey, justamente comparando nuestro panel 440 con un panel Ryzen 495 para que ustedes entiendan perfectamente las ventajas competitivas que nosotros tenemos. Y al mismo tiempo tenemos consideraciones mecánicas y eléctricas, ventajas, y por último, ventajas comerciales. Vamos a cerrar con un tema de preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse con toda la comodidad de hacerlas también mientras que estamos hablando. Más que deseoso de contestar todas sus preguntas que tengan. Ahora sí, la siguiente, por favor. Pues, ¿quiénes somos y quién es First Solar? Somos una empresa basada en los Estados Unidos, fabricamos en Estados Unidos, eso nos hace el fabricante de paneles solares más grande en Estados Unidos y del hemisferio occidental. Estamos desde 1999 desarrollando nuestra tecnología. Fuimos los primeros que tuvimos un programa global de reciclaje de módulos en 2005 y continuamos con él. Actualmente podemos recuperar el 90% de nuestro semiconductor y 90% del vidrio que dentro de este proceso de reciclaje. Y somos una empresa que sí no tenemos en nuestro ADN muy fuerte el tema de sustentabilidad, por lo que medimos la huella de reciclaje, de fabricación y la huella hídrica, y somos los que menor huella tenemos a comparación del de silicio. Y eso es muy importante por la forma en cómo se construye nuestro panel. Como lo mencionaba, nuestro semiconductor no es el silicio, nuestro semiconductor es el telurio de cadmio. Eso nos da ventajas competitivas muchísimo más ventajosas que las del silicio, como en climas como el de México. Pero al mismo tiempo también tenemos distintas ventajas competitivas comerciales, que estaremos hablando más al final de ello. La siguiente, por favor. Como un breve resumen, más de 20 años, más de 25 gigawatts de módulos enviados por todo el mundo, más de 46 países ya cuentan con nuestros módulos First Solar. Hemos facilitado financiamiento para proyectos. ¿Por qué? Porque antes éramos EPCistas, antes éramos desarrolladores y antes también hacíamos la operación y mantenimiento de nuestras propias plantas. Entonces sabemos cómo se comporta nuestro panel, sabemos que se necesita también financiamiento, sabemos cómo aportarlo. Somos la empresa financieramente estable, más estable en la industria, y yo creo que tenemos la bancabilidad líder en la industria, hablándolo en términos también de rendimiento energético. Tenemos un menor costo nivelado de electricidad, el famoso LCOE, y de todo eso les vamos a platicar un poquito más en este webinar. La siguiente. Como se los mencionaba, ¿dónde estamos? Tenemos dos fábricas en Ohio,
Tenemos oficinas aquí en la Ciudad de México para atender a todas sus necesidades a través de Solar Power Group. Tenemos oficinas también en San Francisco, en Brasil, en Europa, en la India. Ahora sí que en todas partes del mundo tenemos oficinas regionales que cubren cierta parte del mundo. Y también tenemos otras 2 fábricas en Malasia y en Vietnam. Pero para el mercado mexicano justamente vamos a aprovechar esa cercanía que tenemos con Estados Unidos para poder suplir lo más rápido posible y también aprovechar que no hay un tema de aranceles. Como están fabricados en Estados Unidos, entran completamente con el USMCA. La siguiente. Por último, le voy a ceder la palabra a mi compañero Jude Pipers, que es el Tech Sales Manager para Latinoamérica. Él les va a platicar un poquito más sobre la tecnología, cuáles son sus beneficios, consideraciones mecánicas y eléctricas que tienen que tener. Pero adelante, Jude. Muchas gracias, Elie, y buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Jude Pipers. Yo soy originalmente de Holanda, pero ya viviendo por 4 años y medio en México, en la Ciudad de México. Y el día de hoy voy a platicarles un poco sobre nuestra tecnología de la serie 6. La diferencia clave entre nuestra tecnología y la competencia china, Elie ya mencionó un poco. Nosotros usamos un material absorbente de luz diferente. No manejamos silicio como material semiconductor, pero un diferente material que se llama telurio de cadmio o CadTel. Y este material tiene la ventaja que puede absorber la luz solar mucho más fuertemente que silicio. Y por lo tanto podemos manejar una capa muy delgada o muy fina de este material, de solo 3 micras de espesor, y todavía absorber toda la luz solar. Y esto a contraste de un panel de silicio, donde el silicio no está absorbiendo la luz solar tan fuertemente, y se requiere una oblea de silicio de al menos 160 micras para absorber toda la luz solar. Por esta razón también se refiere a nuestra tecnología como tecnología fotovoltaica de capa fina o película fina. Bueno, actualmente estamos vendiendo como producto principal el módulo de la serie 6. Y estamos vendiendo este módulo en un rango de potencia de salida de entre 420 y 450 vatios, lo cual es equivalente a un rango de eficiencia de entre 17 y 18%. Por usar este diferente material, el CadTel, tenemos algunas ventajas tecnológicas muy específicas. Primero, nuestro proceso de fabricación es completamente diferente y voy a platicar en un momento por qué esto tiene ventajas. También tenemos un rendimiento superior en climas cálidos y húmedos. Además, el material CadTel no exhibe el modo de degradación de LID, que es Light Induced Degradation, que es un modo de degradación que silicio sí exhibe. Y contamos con una tasa de degradación anual bastante baja. Garantizamos 0.5% por año, pero en realidad tenemos mucha confianza que la tasa de degradación real es más cerca de 0.4% del año. Muy bien, en las próximas láminas yo voy a platicar un poco sobre esas diferentes ventajas tecnológicas, empezando con el proceso de fabricación. Nosotros fabricamos el módulo 100% en nuestras fábricas. Y hay solo una fábrica y el material principal que entra es una lámina de vidrio. Y dentro de 4 horas y media podemos convertir esta lámina de vidrio en un módulo fotovoltaico completamente funcional. Y esto es bastante diferente al proceso de fabricación de un panel típico de silicio, donde hay diferentes pasos durante el proceso de fabricación y también una cadena de suministro bastante complicado. Empezando con la fabricación de la materia prima, que es el polisilicio. Este polisilicio se tiene que convertir en un lingote de silicio. Luego el lingote se tiene que cortar en obleas. Próximo paso es la conversión de una oblea en celdas fotovoltaicas de silicio. Y el último paso es el ensamblaje de 60 o 72 celdas fotovoltaicas en un módulo.
Entonces, este proceso de fabricación es bastante más complicado. Toma más de 3 días para fabricar un panel de silicio y todos esos procesos tienen lugar en 3 a 4 fábricas distintas, lo cual es muy distinto a nuestro proceso de fabricación. La ventaja principal de fabricar todos los módulos bajo un techo es que podemos controlar todos los materiales y todos los procesos de fabricación con calidad mucho más alta. Entonces podemos garantizar la calidad de nuestros paneles de una manera mucho mejor que los paneles de silicio. Además de esto, utilizamos como mucho menos semiconductor durante la fabricación, hasta 98% menos de material semiconductor en comparación con silicio. Y debido a que nuestro proceso de fabricación es mucho más sencillo, también tenemos una huella de carbono y una huella de agua mucho más reducida en comparación con estos procesos. La siguiente ventaja tiene que ver con el rendimiento superior de nuestra tecnología en climas cálidos y en climas húmedos. Y empecemos con el rendimiento superior en climas cálidos. Cuando se habla de un rendimiento, típicamente se habla también de una eficiencia. Y todos los fabricantes de paneles de silicio y también nosotros, estamos comunicando una eficiencia en nuestra hoja técnica. Y aquí estoy dándoles como un ejemplo de Ryzen, y para este panel como la eficiencia de conversión es 21.2%. Bueno, es muy importante dándose cuenta de que esta eficiencia en la hoja técnica se mide en la fábrica bajo condiciones estándares, que se llaman condiciones STC. ¿Cuáles son esas condiciones? Primeramente, como la irradiación solar es 1000 vatios por metro cuadrado. Segundo, la temperatura del módulo es 25 grados. La masa de aire es 1.5. Se usa en el espectro estándar de ASTM y también se controla muy bien la cantidad de agua en la atmósfera. Y la unidad es que el agua equivalente, la columna de vapor, tiene un valor de 1.42 centímetros. Cuando se está operando un panel fotovoltaico en la vida real, nunca se está operando bajo esas condiciones estándares. Y por esta razón se tiene que corregir para las desviaciones de esas condiciones. Y en esta presentación voy a platicar en más detalle sobre dos desviaciones particulares, que son de la temperatura y de la cantidad de agua en la atmósfera, porque aquí nosotros con la tecnología de CATL tenemos un beneficio bastante fuerte. Empezando con la corrección de temperatura. Lo que estoy mostrando aquí, en esta gráfica, es la potencia normalizada del panel, que es un porcentaje en la eje vertical, en función de la temperatura del módulo. Aquí a 25 grados tenemos la temperatura de STC, y a esta temperatura la potencia normalizada es 100%, entonces está siguiendo la eficiencia de la hoja técnica. Sin embargo, en la vida real, la temperatura del ambiente puede ser 25 o 30 grados, o en el desierto de Sonora hasta 40 grados, lo cual implica que la temperatura del módulo puede encontrarse en un rango de entre 40 y 65 grados. Y sabemos que cuando estamos incrementando la temperatura del módulo, la potencia del módulo va a reducirse un poquito. Y esta línea en naranja significa cómo tan rápidamente la potencia de paneles de silicio está reduciéndose, y esto es más empinado en comparación con este comportamiento de la tecnología de CATL. Y la pendiente de esas dos líneas se llama la coeficiente de temperatura. Para CATL, que es la línea en azul, la pendiente tiene un valor de 0.32% por grado, que es más bajo que la coeficiente de temperatura de silicio, que está en un rango de entre 0.35 y 0.42% por grado Celsius. ¿Qué es la implicación de todo esto? Cuando se está operando
nuestros paneles en un clima muy cálido, nuestros paneles van a generar más kilowatt-horas, más electricidad en comparación con la operación de un panel de silicio a la misma temperatura. Eso es muy importante tomar en cuenta y no enfocarse solamente en la eficiencia en la hoja técnica. Y segundo, vamos a platicar un poco sobre la desviación en cuanto a la cantidad de agua en la atmósfera. ¿Por qué esto es importante? Cuando la luz solar está viajando hacia la superficie de la Tierra, donde estamos desplegando los paneles fotovoltaicos, esta luz solar está interactuando con los componentes químicos de la atmósfera. Y esta interacción se puede describir por dos factores. Principalmente la masa de aire, que tiene que ver con la distancia de la atmósfera. Y esa distancia es más larga cuando tus paneles están al nivel del mar, en comparación, por ejemplo, con la Sierra de México, donde estamos a 2.200 metros de altitud. Y segundo, también la interacción depende de la cantidad de agua en la atmósfera. ¿Y cómo funciona esto? Voy a explicarlo en la siguiente lámina. Lo que estoy mostrándoles aquí es la irradiancia espectral. Es esta línea aquí, que es el espectro estándar, en función de la longitud de onda. Entonces, en la eje vertical estamos viendo la irradiancia, la unidad es vatio por metro cuadrado por nanómetro, en función de nanómetro, que es la unidad de longitud de onda. ¿Qué es longitud de onda? La longitud de onda se refiere efectivamente al color de la luz. Porque sabemos que la luz solar es una luz blanca, entonces es una mezcla de diferentes colores. En esta región aquí tenemos la luz ultravioleta. En esta región tenemos la luz visible, de azul, verde, amarillo, rojo. Y en esta zona aquí tenemos la luz infrarroja. Bueno, hay una diferencia bastante importante entre CdTe y silicio. Para CdTe solo necesitamos la luz ultravioleta y visible para convertir la luz en electricidad con la eficiencia de la hoja técnica. Y para silicio, silicio necesita también la luz ultravioleta visible, pero además la luz infrarroja. Y en esta zona infrarroja estamos viendo una interacción muy fuerte entre moléculas de agua en la atmósfera y la luz infrarroja. Y esto se puede ver en estas reducciones de la irradiancia en la sección infrarroja. Estas reducciones tienen que ver con la absorción de la luz infrarroja en la presencia de agua en la atmósfera. Y si hay más agua en la atmósfera, esta reducción es más fuerte. Entonces, efectivamente, cuando hay mucha agua en la atmósfera, el agua está filtrando la luz infrarroja y por lo tanto llega menos luz infrarroja al panel fotovoltaico. Pero para silicio, eso tiene un impacto muy grande. Cuando estamos en un clima de muy alta humedad, llega menos luz infrarroja al panel fotovoltaico y esto impacta la eficiencia de un panel de silicio. Para nuestra tecnología no es el caso, porque no dependemos desde un inicio de esta luz infrarroja para convertir la luz en electricidad. Entonces, la presencia de agua en la atmósfera no tiene un impacto muy grande en la eficiencia de nuestra tecnología. Pero ¿por qué eso es importante? Y especialmente para México y Centroamérica. Aquí estoy mostrándoles una mapa que representa la cantidad de agua en la atmósfera y el parámetro se llama PWatt, que es agua precipitable. Para México y Centroamérica. La condición estándar dice que el agua precipitable tiene un valor de 1.4 centímetros. Sin embargo, podemos ver en este mapa que en todo México los estados son mucho más húmedos que este valor de 1.4 centímetros. Por ejemplo, en Monterrey tenemos un valor de 2.7 centímetros. En Yucatán estamos manejando 40 o 4.0.
centímetros y en Panamá es aún más húmedo. Solo en la zona en el desierto de Chihuahua quizás es un poco menos húmedo que las condiciones estándares, pero en general México es mucho más húmedo que las condiciones estándares y por lo tanto nuestra tecnología tiene un beneficio. Bueno, también me gustaría platicarles un poco sobre nuestra ventaja en términos de tasa de degradación. Y aquí tenemos una ventaja muy grande como empresa, que ya existimos por más de 25 años. Y por lo tanto contamos con resultados de pruebas de desempeño a largo plazo de tecnología para comprobar nuestra tasa de degradación y para también entender por qué nuestra tecnología podría degradar a largo plazo. Y estamos haciendo esas pruebas de degradación en colaboración con el NREL, que es el Laboratorio Nacional de Energías Renovables en Colorado, en los Estados Unidos. Y el NREL está haciendo estos tipos de pruebas de desempeño de largo plazo. Y ya empezaron hace 25 años con una iteración de la tecnología muy temprano, que se le llamó la serie 0. Y el NREL demostró que para esta iteración de la tecnología, la tasa de degradación a largo plazo tenía un valor de menos 0.5% por año, lo cual honestamente ya es bastante bien para una tecnología fotovoltaica de los años 90. Pero bueno, también aprendimos de ese tipo de prueba, porque nos dimos cuenta de que un factor predominante a esta tasa de degradación de 0.5% por año en esa iteración de la tecnología fue que hubo un poco de ingreso de agua desde afuera hacia adentro de los módulos. Y cuando hay un poquito de agua dentro de los módulos, tiene lugar proceso de corrosión para nosotros, también para módulos de silicio, y esto conlleva una reducción de la eficiencia. Entonces, lo que hicimos en una segunda iteración de la tecnología, que es la serie 2, fue incrementar la calidad de los materiales salientes de los módulos para minimizar o evitar lo más posible el ingreso de agua hacia el dentro de los módulos. Y el efecto podemos observar aquí. Para la serie 2 de la tecnología, el NREL observó una tasa de degradación de 0.3% por año, bastante mejor que el 0.5% por año en la primera prueba. Actualmente estamos manejando la serie 6 con materiales superiores a la serie 2. Entonces tenemos mucha confianza en nuestra tasa de degradación de 0.3 a 0.4% por año. Bueno, tomando en cuenta todos estos beneficios, el desempeño superior en clima cálido, en clima húmedo y también la tasa de degradación reducida. ¿Qué significa esto en términos de la generación de electricidad a lo largo de la vida útil de la planta? Lo que estoy mostrando aquí es una mapa y para cada punto en este mapa hicimos una simulación energética comparando dos diferentes plantas fotovoltaicas. Una planta con los módulos de la serie 6 y otra planta con módulos de silicio. Y estamos calculando para cada ubicación, tomando en cuenta el clima local de todas las ubicaciones, cuántos megawatt-horas por megavatio instalado esos dos plantas estaban produciendo. Y cuando este código de color es positivo, entonces verde, amarillo, naranja, rojo, la planta con los paneles de la serie 6 está produciendo más electricidad que la misma planta con silicio. Y cuando es azul, la planta de silicio está produciendo un poco más de electricidad. Y como pueden observar en este mapa, para América Latina estamos muy firmemente en colores amarillos, naranjas y rojos. Y eso tiene que ver con los climas muy cálidos y húmedos que típicamente estamos viendo en nuestro continente. Bueno, me gustaría ilustrar los beneficios tecnológicos con un poco más de detalle en un estudio de caso.
que hice para una planta fotovoltaica en Monterrey, en el norte de México. Y lo que hice fue como hacer la comparación de la producción energética para dos plantas en Monterrey. La primera planta tiene módulos de la serie 6, de un bin de 440 vatios, y la segunda planta tiene módulos de silicio cristalino de la marca de Ryzen, con una potencia de 495 vatios. Aquí algunos detalles sobre la modulación y sobre los módulos. Las dimensiones, coeficiente de temperatura para los dos módulos, tasa de degradación garantizada, el tipo de estructura que estábamos manejando, esto fue inclinación fija, el tipo de inversor. Para este ejemplo utilicé un inversor de string de Chint de 60 kilovatios y la capacidad DC de los dos plantas de 550 kilovatios, la capacidad AC de 480 kilovatios, lo cual es equivalente a un ratio DC-AC de 1.15. Y bueno, tomamos en cuenta las condiciones climatológicas de Monterrey usando un archivo de clima comercial de SolarGIS, que es un proveedor de esos tipos de datos. ¿Cómo se ve la comparación? Lo que estoy mostrando en esta gráfica es la producción energética anual en megawatt-horas en la eje vertical en función del año del proyecto, de año 1 a año 30. En año 1 podemos ver que la planta con la serie 6, que es esta línea en gris aquí, está produciendo más megawatt-horas que la planta con los paneles de Ryzen, que es la línea en verde aquí. Hasta 6.8% más en año 1. Y cuando estamos como analizando toda la vida útil de 30 años, podemos ver que la diferencia entre la línea gris y la línea verde es la energía extra que la planta fotovoltaica con la serie 6 está generando. Y esta energía extra puede aumentar hasta 7.5% más para la planta con la serie 6. Y esta energía extra tiene dos componentes. En el azul claro, tenemos como la ventaja que tenemos por la extra energía en el año 1. Y esta extra energía está propagándose también a lo largo de la vida útil de la planta. Y el segundo componente, que es como el azul oscuro aquí, tiene que ver con la diferencia en la tasa de degradación. Para paneles de silicio monofaciales, típicamente estamos viendo una tasa garantizada de 0.55% por año y nosotros estamos garantizando 0.50% por año, aunque sabemos que en realidad estamos más cerca a 0.4, 0.3% por año. Bueno, esto fue el estudio de Castor. En la siguiente sección me gustaría tocar algunas consideraciones mecánicas que son muy importantes en cuanto a la instalación de nuestros paneles. Y me gustaría empezar con algunos datos sobre las dimensiones mecánicas. El largo de nuestro panel es 2.0 metros, ancho 1.23 metros, espesor 5 centímetros y el peso de los módulos es 34.5 kilos. Esto es un poco pesado y es el caso porque estamos manejando dos capas de vidrio, lo cual tiene muchas ventajas en términos de la durabilidad, en términos de la tasa de degradación. Pero sí es importante tomar en cuenta cuando se está instalando los paneles que son un poco más pesados. Cuando ustedes recibirían una paleta de módulos de la serie 6, cada paleta contiene 27 módulos por panel. Y caben 18 paletas por contenedor de 40 feet y hasta 19 paletas por contenedor de 53 feet. Unas palabras sobre nuestro marco. Tenemos un marco de aluminio anodizado y lo que es bastante especial en comparación con la competencia
es que estamos instalando nuestro marco debajo del módulo. Entonces, aquí tenemos el módulo mismo, que son los dos capos de vidrio y el semiconductor entre los dos capos. El marco está instalado debajo de este vidrio. Y este tiene una ventaja muy fuerte que tiene que ver con operación y mantenimiento. Es mucho más fácil remover como polvo o ensuciedad en general, porque no tenemos un marco aquí, pero cuando hay lluvia o cuando hay mantenimiento con agua, es súper fácil como quitar, remover todo el polvo. Y este marco también podemos utilizar para fijar los módulos a una estructura. Y tenemos dos formas de hacer esta fijación. Con grapas desde arriba o top clamps, y cada grapa está como fijando dos módulos de esta forma. Y también tenemos una montaje en ranura que se llama speed slot, y en esta forma de montaje estamos como conectando la grapa de una forma horizontal. Aquí quería darles algunos ejemplos de estructuras que Solar Power Group está manejando para instalar nuestros paneles. El primer ejemplo es de Unirac, y esta foto es de hecho de una instalación que se realizó la semana pasada en Hermosillo. Se ve bastante bonito, también porque no tenemos un borde aquí. Nuestros módulos son bastante estéticos, en mi opinión. Y para esta instalación en particular, se utilizó grapas de Unirac Universal AF. También Solar Power Group está manejando grapas y estructuras de S5. Esta foto no es con nuestros módulos, pero se puede como instalar nuestros módulos sin problema con grapas de S5 de esta forma, de este tipo. Pero los ejemplos en la lámina anterior fue para techos, ¿no? Con una instalación coplanar al techo. Sin embargo, cuando estás instalando los módulos bajo un ángulo de inclinación, lo cual puede ser en un techo, pero también terrestre, en una estructura de inclinación fija o en un tracker, tenemos una ventaja adicional que tiene que ver con el efecto de sombreado con nuestra tecnología. Antes que nada, siempre estamos recomendando instalar nuestros paneles de manera vertical. ¿Y por qué estamos como recomendando esto? Esto tiene que ver con la diferente geometría de nuestras celdas fotovoltaicas en comparación con las celdas fotovoltaicas de silicio. Para silicio, y probablemente ustedes tienen mucha experiencia, tenemos esos bloques de celdas de silicio y se está conectando varios bloques en serie, hasta 60 o 72 bloques en serie. Nosotros en la serie 6 no tenemos estos bloquecitos, pero cada celda fotovoltaica es una línea muy delgada en paralelo con el borde largo del módulo. Y tenemos 260 de esas líneas conectadas en serie. Y esta diferente geometría de la celda fotovoltaica tiene una ventaja muy importante en términos del sombreado. Porque cuando tenemos un sombreado de, por ejemplo, 10%, solo estamos perdiendo 10% del output del panel. Solo esta región del panel no está generando electricidad. Nosotros lo llamamos una respuesta lineal de sombreado. Y esto es muy diferente en comparación con silicio, porque cuando tienes aquí 10% de sombreado en el panel de silicio, puedes perder hasta 50% de tu potencia. Entonces, silicio no tiene una respuesta lineal de sombreado. Aquí, en otras palabras, tenemos otra ventaja de nuestra tecnología, pero sí es muy importante instalar los paneles verticalmente bajo inclinación. ¿Cómo funciona la conexión eléctrica entre diferentes paneles? También aquí tenemos un diseño bastante interesante porque manejamos dos cajas de conexión en la parte trasera del panel. Esto es la caja de conexión positiva y hay un cable preinstalado en este panel con un conector.
y esto es la caja de conexión negativa. Entonces, es muy fácil y muy rápido conectar eléctricamente varios paneles en serie. Literalmente, lo único que se tiene que hacer es tomar este cable, conectarlo así, y es un proceso de segundos. Bueno, el último tema que me gustaría tocar con ustedes el día de hoy son las consideraciones eléctricas. En esta tabla estoy resumiendo los parámetros eléctricos claves de nuestra tecnología. Y lo que es diferente en comparación con silicio es el voltaje y la corriente. Nosotros manejamos un voltaje de más o menos 220 voltios por módulo, que es mucho más alto que silicio, que típicamente tiene un voltaje entre 40 y 50 volts por módulo. Por lo tanto, también nuestros corrientes por módulo son más bajos. Corriente de circuito abierto es más o menos 2.5 amperes. ¿Qué es la consecuencia de este voltaje un poco elevado? La consecuencia es que podemos conectar menos módulos por string en comparación con silicio. Aquí estoy dándoles como el ejemplo de un inversor, un sistema de 1000 volts, y para silicio es muy típico conectar hasta 20 módulos en serie para un voltaje, para no sobrepasar un voltaje de 1000 volts. Con la serie 6, eso no es posible y solo se puede conectar hasta 4 módulos por string cuando estás manejando un voltaje de 1000 volts. Y esa diferencia de voltaje y también de la longitud de los strings tiene un impacto en la estrategia del cableado al lado DC. Y esto voy a explicar en más detalle en la próxima lámina. Comparándolo con silicio, donde para 1000 volts tenemos 20 módulos por string. Y aquí estoy como usando el ejemplo de un inversor de 1000 volts de Chint de 60 kilovatios otra vez. Pero además de Chint, Solar Power Group también está manejando inversores de SMA. Pero típicamente, para una instalación de silicio, se conecta cada string directamente al inversor de string mediante un cable que se llama un home run. Y el segundo string también tiene su propio par de cables. Para la serie 6, una instalación fotovoltaica con la serie 6, vamos a tener mucho más strings, porque cada string solo contiene 4 módulos por string para un voltaje de 1000 volts. Entonces, esta estrategia de silicio no sería muy eficiente, porque cuando tienes que conectar cada string directamente al inversor, tienes que comprar muchos cables, lo cual sería un poco caro, honestamente. Y por esta razón, típicamente estamos manejando una estrategia diferente para hacer el cableado eléctrico, lo cual estoy mostrando aquí. Lo que estamos haciendo es hacer el cableado de forma con un arnés eléctrico. Y un arnés es un cable con la que se puede conectar en paralelo varios strings, de manera que se puede como aumentar la corriente en el cable. Y esto es una estrategia muy comprobada para reducir el costo del cableado para la instalación con nuestros paneles. Y esto es un ejemplo para un inversor de 1000 volts, ¿no? Un inversor de 160 kilovatios. Pero también se puede utilizar esta estrategia para aplicaciones residenciales, donde típicamente se está usando inversores de 600 volts. Para silicio, típicamente son 10 módulos por string para un voltaje de 600 volts y otra vez como una conexión de cada string directamente al inversor. Y para nosotros, otra vez, tenemos la estrategia del arnés, pero actualmente con un voltaje de solamente 600 volts, solo se puede manejar 2 módulos por string. Pero mediante esta estrategia de los arneses, es posible efectivamente generar un superstring y conectar como entre 8 o 20 módulos directamente al inversor mediante un par de arneses. ¿Y cómo se ve un arnés en la vida real? Aquí les estoy dando un ejemplo. Un arnés siempre es un par de cables, un cable positivo y otro cable negativo,
Y en este ejemplo, se puede conectar hasta 6 strings en paralelo mediante este par de arneses. En el ejemplo de un voltaje de 1000 volts con 4 módulos de string, con 6 strings por arnés, esto implica que cada cable puede como conectar 24 módulos 6 por 4 directamente al inversor. Bueno, eso es solo un ejemplo de una configuración del arnés. Si tienen preguntas o dudas sobre este tema, Solar Power Group está manejando arneses en diferentes configuraciones. Entonces, ustedes pueden como conectarse con Solar Power Group para preguntas al respecto. Bueno, con esta lámina voy a terminar la parte técnica de la presentación. Muchas gracias por la atención y ahora voy a dar la palabra otra vez a Elie para que resalte algunas ventajas comerciales de First Solar. Muchas gracias, Jup. Pues como lo ven, estamos ofreciendo toda la ventaja completa y también estamos ofreciendo algo más. Sabemos que pues, el mercado de generación distribuida aquí en México, más para los temas arriba de los 500 kilos, o si están tratando de hacer 500 kilos agrupado, podemos ofrecer también el financiamiento. También Solar Power Group ya sabe de esto, sabe cómo aplicarlo. Y justamente lo estamos haciendo, les voy a platicar brevemente de cómo es este financiamiento con un banco del gobierno de Estados Unidos, el Exim Bank. Justamente como tenemos el beneficio de estar fabricando en Estados Unidos, el gobierno de la administración de Biden está apoyando mucho los proyectos de energía renovable. Entonces, el Exim Bank es la agencia de exportación y crédito del gobierno para bienes y servicios. Entonces, desde el 2010 ya el Exim Bank ha autorizado más de 2 billones en exportaciones de energía renovable, equipo de energía renovable en específico. Y pues es lo más rentable, ¿por qué? Porque utilizamos las tasas de interés que hay en Estados Unidos para poder financiar los proyectos. Justamente acabamos de cerrar un proyecto pequeño, sabemos que a lo mejor es muy grande para esos temas, pero de todos modos se los queremos platicar. Uno de 9.1 mega fue un proyecto mixto comercial industrial en un techo comercial industrial y también fue instalado en piso. La tasa de interés que se alcanzó ahí fue de 5.66% de tasa de interés. Esto se suma a 3.71, que es la tasa base del Exim, más 1.95, que es el exposure que tiene México o el país en este caso. El monto se financió 12.5 y ahí lo padre es que nosotros incluimos módulos, estructuras, arneses. ¿Para qué? Porque el único requisito que te pide el Exim Bank para que te pueda financiar dentro del primer pormenor es 51% de contenido de Estados Unidos. Es muy fácil alcanzarlo si le sumamos los módulos, las estructuras y los arneses, lo podemos hacer, pero pasando ya el 51%, se puede dividir el proyecto en un préstamo corporativo. Entonces, si ustedes están hablando con IPPs, bueno, no, perdón, no IPPs, compradores de energía directamente, vamos a ponerle los nombres, un Walmart, un Coca-Cola, o empresas que tengan un historial crediticio sólido, pueden acceder directamente a ese tipo de financiamiento, ellos ser justamente los que van a ser los beneficiarios porque van a poner sus estados financieros y eso es lo único que se necesita. 3 años de estados financieros auditables por un tercer parte y teniendo esos 3 años auditados se puede aplicar directamente al financiamiento del Exim. Nosotros los podemos guiar y apoyar en todo este tema de financiamiento con Exim. Lo hemos hecho antes, tenemos la experiencia, sabemos cómo aplicarlo. La siguiente, Yup. Y para concluir, y antes que nada agradecerles mucho su tiempo, vamos a tomar también unas preguntas, pero nada más como manera de conclusión, ¿cuál es nuestra ventaja y por qué estamos aquí en el mercado mexicano? Pues tenemos más energía de por vida, ¿sabes? Y yo creo que como empresa, como innovación que se viene, tenemos muchísimas más ventajas que ofrecer que otros fabricantes de módulos solares. Vamos a estar lanzando nuevos productos con Solar Power Group en el futuro también. Y eso también nos da un rendimiento estable a largo plazo. Lo que platicaba Jup sobre el LID que nosotros no tenemos, que estés generando energía desde el año 0, si estás tú teniendo un PPA, si estás tratando de negociar un PPA con alguien. Y eso es lo que
siempre decimos, no estamos aquí para vender módulos, estamos aquí para vender energía desde el año cero. El negocio de los módulos, sí, se pueden tratar por centavos, pero si lo vemos como el negocio que es en energía, ese rendimiento de energía que vas a tener con nosotros, valemos más la pena. Plazos de entrega y disponibilidad, yo creo que esto es lo que más está afectando al mercado mexicano, en el que pues los plazos de entrega para de módulos solares se están extendiendo por muchísimo tiempo. La disponibilidad, estamos escuchando que pues de repente te cambian los plazos de los contratos. Con nosotros no vamos a pasar por esto. ¿Por qué? Porque estamos listados en Nasdaq. Nos gusta honrar nuestros contratos, sabemos qué es lo tan importante para ustedes, que tengan el producto disponible, entonces siempre vamos a cumplir con esos plazos de entrega y disponibilidad. Un tema muy importante es el de los aranceles. Yo creo que también en México se vive mucha incertidumbre alrededor de los aranceles para los paneles de procedencia de China, y entonces el que estemos fabricando en Ohio, el que pues no te tengas que estar preocupando por ese tema y que ya literal Solar Power Group nada más los pasa del otro lado, es un gran beneficio para todo el mercado mexicano. Somos un socio confiable, experimentado. Desde 1999 estamos en el mercado, sabemos lo que estamos haciendo y estamos seguros de los datos que tenemos sobre nuestro panel y cómo se está comportando. Operábamos y manteníamos antes y eso nos da una ventaja sobre los competidores. Y yo creo que algo muy importante que recalcar es que estamos vendiendo una solución completa ambiental hacia nuestros clientes. No solamente podemos decir, ¿sabes qué? Ahí te voy y te boto los paneles. No, tenemos que ser comprometidos completamente con el medio ambiente. Y eso, como lo mencionaba, está dentro de nuestro ADN y queremos seguirlo impulsando. 90% de reciclabilidad comprobado. Tenemos la certificación EPA Silver. Entonces, siempre les invito, si están hablando con otros fabricantes, pregúntenles qué tipo de certificación de reciclaje tienen actualmente o qué porcentaje o cómo se los pueden asegurar. Y justamente algo de lo nuevo que se viene para 2022 es menor degradación para nuestro panel. Próximamente se los vamos a estar platicando. 0.2% vamos a empezar a garantizar anual. Entonces yo creo que es algo que mucha de la industria está pensando, y cuando lo pones en un modelo financiero hace sentido completamente. Esto es todo por nuestra parte. Agradecemos muchísimo su tiempo y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Ok. Nos hicieron una pregunta al principio que es sobre el proceso de fabricación y de reducir los días de fabricación a solo 3.5 horas a módulos extraordinarios. Sin embargo, no ubicó el impacto de los beneficios en el mismo nivel. Esto tiene que ver mucho con el tema de precios, y actualmente cada quien lo está viviendo de forma distinta. Nosotros, como no, si vieron esa gráfica, y a lo mejor podemos saltar un poquito yo a la gráfica de procesos de fabricación, el que esté pasando por 4 fábricas completamente puede dañar totalmente la cadena de suministro de algo. Ahorita lo estamos viendo con el tema de polisilicio. Hay afectaciones, se está incrementando el precio, eso afecta a los lingotes, a la oblea, a las celdas, hasta un punto final que tarda 3 a 4 días en fabricarse. Pasa por muchos procesos, pasa por muchas manos un mismo producto. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes todos estos procesos? Pues vas perdiendo calidad, no vas teniendo ese aseguramiento de precios, tienes una cadena de suministro demasiado grande. En nuestro caso, es una fábrica, un proceso, estamos totalmente integrados, o sea que no vamos a estar moviendo nuestro panel de fábrica a fábrica, porque controlamos la calidad del producto de una manera muy impresionante. En sí somos de los que más destinamos a pruebas nuestro panel. Justamente como tenemos el servicio de reciclaje ahí mismo en las fábricas, nos podemos dar la ventaja de hacerles muchas pruebas a nuestros paneles, y si hay algo mal, lo podemos detectar completamente en una sola línea. Entonces, como pasa por una línea y están todos los paneles seriados, podemos identificar con precisión en qué momento del proceso hubo una falla, si se amerita algún cambio. Hablamos ya un poco de lo del sombrado vertical. No sé si ahí todavía hay alguna pregunta. Yup, nos preguntan si el Series 6 es compatible con microinversores.
Sí, es muy buena pregunta. En este momento no tanto, y eso tiene que ver con el voltaje un poco elevado de nuestro panel. Ya lo mencioné, el voltaje es 220 volts de circuito abierto por módulo, y eso típicamente no es compatible con la gran mayoría de los microinversores que son diseñados para silicio. Entonces, típicamente se está utilizando como nuestros paneles en combinación con inversores típicos, digamos, para aplicaciones residenciales o para aplicaciones comerciales. Gracias, Yup. Hablamos un poquito también ya nos preguntaron sobre la solución de montaje inclinado. ¿Alguna solución de montaje inclinado que maneje Solar Power Group para nuestro módulo? Sí, yo puedo contestar esto, Elie. Ustedes pueden visitar quizá nuestra página web, que es firstsolar.com. Y allá hay una página que se llama Ecosistema, porque estamos colaborando muy estrechamente con varios proveedores de estructuras, también de inversores, de arneses, etcétera, etcétera. Pero para el tema de estructuras, sí se puede encontrar en esta página una lista de 10 a 15 proveedores de estructuras de inclinación fija que están ofreciendo estructuras que son completamente compatibles con nuestros módulos. Gracias. Nos preguntan también cuánto aumenta el costo del proyecto al requerir mayor estructura debido al ancho del módulo. Afortunadamente no hemos encontrado un incremento todavía del BOS en los proyectos. La solución completa que está ofreciendo Solar Power Group con nuestros paneles solares, con los inversores de SMA, lo están manteniendo, y yo creo que también se tiene que evaluar en un proyecto la parte del rendimiento energético, ¿no? Si hay un ligero incremento en el BOS, es compensado completamente con el mayor rendimiento que tenemos en el año 1. Nos preguntan un poco, Yup, y a ver si nos puedes ayudar a clarificarlo. ¿Qué tipos de certificados contamos, garantías? Y también nos preguntan sobre qué tipo de plataformas se utilizan para el dimensionamiento de proyectos. Sí, déjame empezar con las certificaciones. Contamos con todos los certificados internacionales para seguridad, para diseño también, de UL y IEC. Además de esto, de hecho, estamos haciendo mucho más pruebas de calidad dentro de nuestras fábricas de lo requerido por esas agencias de certificación de IEC, lo cual tiene que ver con LID, PID, corrosión en entorno salina, ciclos térmicos, humidity freeze también. Entonces, si alguien tiene interés, quizá pueden acercarse a Solar Power Group, porque yo puedo proveer como un listado de certificaciones y también demostrar que nosotros estamos liderando en la industria en términos de la cantidad de pruebas que estamos utilizando para garantizar nuestra calidad. Gracias, Yup. Nos preguntan también, bueno, adelante. Faltó lo de cómo dimensionar los proyectos. Sí, no entendí muy bien la pregunta. ¿Puedes repetirlo una vez más, Elie? Sí, nos preguntan qué tipo de plataformas. Aquí en México mucha gente utiliza Sunwise, pero nos preguntan si estamos dados de alta para el dimensionamiento en Sunwise o qué otras plataformas tenemos para dimensionar los paneles. Los proyectos, es decir, ¿no? Sí, Con Sunwise todavía no estamos colaborando mucho, pero sí estamos completamente compatibles con softwares como Helioscope, PVSys, Plant Predict, para hacer las simulaciones energéticas y también para hacer un layout preliminar del proyecto. Entonces, eso es típicamente el software que nosotros estamos recomendando. Perfecto. Nos están llegando muchas preguntas y gracias por su interés. ¿No? Voy a tratar de contestar todas, hay muchas repetitivas, pero ahorita voy a tratar de ir rescatando también las que más se hablen. Nos están preguntando, yo creo que esto es muy importante, ¿de dónde viene nuestra degradación inicial? Si no es el ID, si no es el ID, ¿de dónde viene esta parte de degradación de nuestros paneles? Y supongo que la pregunta se trata del 2% de pérdida de potencia que se está mencionando en la garantía. Aquí, honestamente, tengo que admitir que nosotros como empresa
somos bastante conservador en términos de lo que nosotros comprometemos. Y es un poco la filosofía de la empresa también. A nosotros no nos gusta sobreprometer cosas técnicas. Y se puede ver, por ejemplo, en la tasa de degradación garantizada. En la garantía se dice como 0.5% por año, aunque honestamente sepamos que la tasa de degradación real tiene que ver más con un valor de 0.4, 0.3% por año basado en las pruebas de degradación en el NREL. Lo mismo con esta degradación inicial. Nosotros ponemos en nuestra garantía como 2%, aunque sabemos que no contamos con el proceso de degradación de LID, que sí tiene los módulos de silicio. Entonces, la recomendación en procesos de modulación también es de utilizar como un valor de 100% al final del primer año, pero sí, nuestra garantía es un poco conservador y incluye este valor de 98% de potencia al final del primer año. Muchas gracias, Yup. Nos preguntan de que si lo fabricamos en 4.5 horas, quiere decir que son precios más económicos o que por qué no tenemos más capacidad de fabricación. No es que seamos más baratos en sí, por la misma calidad, por la misma solidez del panel, somos los únicos que ofrecen esa garantía de microcracking, también en el mercado. Nosotros, pues, por distintas avenidas no somos los más baratos del mercado, y eso siempre lo vamos a decir. Sí somos competitivos, si analizas todos estos aspectos que hemos hablado, sí, somos los más competitivos y valoras un tema de reciclaje, un tema de huella de carbono, un tema de que pues, nosotros no violamos temas de derechos humanos en la fabricación del panel solar. Entonces, si hemos visto precios muy bajos de los paneles solares es porque ha habido varios temas en los que ni siquiera fabrican con una huella sustentable, en el que hay violaciones de derechos humanos. Entonces, nosotros pues tratamos sí de ir bajando nuestros precios, vamos a seguir tratando de hacerlo, yo creo que eso es todo lo que se busca en la industria, tratar de ir optimizando también con los estructuristas, con los inversores, optimizar los proyectos para que también esos bajen de precio, pero no por ende es que va a bajar el precio. Yo creo que es más un tema de calidad porque se respeta. Contestando otras preguntas. El financiamiento lo podemos tratar directamente con Solar Power Group. Sí, ya también ellos están informados sobre cómo verlo. Al final y al cabo, lo que dependemos mucho para el tema del financiamiento es la cantidad del proyecto, entre una mayor cantidad, o sea, de megawatts o del valor del contrato, es mejor. Mayor contenido de Estados Unidos también. Entonces, podemos manejarlo de esas dos formas. Se puede pasar directamente con Solar Power Group y ya si necesitamos que trabajemos de la mano, podemos ir asesorándolos también nosotros. ¿Va a estar disponible esta plática después? Yo creo que sí, Solar Power Group lo va a estar poniendo disponible dentro de su plataforma. Hay muchas preguntas sobre el factor de corrección por temperatura abajo de los 25 grados por parte de Ángel Esteves. No sé si le quieras contestar, Yup. Ahí está. La pregunta es lo que pasa como en esta zona, cuando la temperatura del módulo es debajo de 25. Sí. Perfecto. Sí, en esta situación, en climas muy, muy fríos, digamos en el norte de Canadá, por ejemplo, donde la temperatura del ambiente puede ser 0 grados y quizá menos 10 o menos 20 grados, la temperatura del módulo puede ser 10 o 15 grados. En estas condiciones, sí, silicio tiene una ventaja, debido a que como su línea, que es como su coeficiente de temperatura, es un poco más alto, lo cual implica que también un módulo de silicio en un clima muy frío va a generar un poco más de electricidad en comparación con el mismo panel de telurio de cadmio. Y eso también se puede ver en esta gráfica aquí, que en zonas muy frías, en el norte de Canadá, por ejemplo, en la Rusia, sí
el color es verdecito o verdecito azul, lo cual implica que hay una desventaja para la serie 6 relativo a silicio. Pero afortunadamente para nosotros, en México, en América Latina, siempre las temperaturas son bastante altas y tenemos esta ventaja de esta zona de la curva. Perfecto. Nos preguntan, y ya para ir cerrando, si los precios y que si hay stock en México, costo por watt ya en México y qué módulo hay en stock, se pueden acercar directamente con Solar Power Group. Ellos les pueden ayudar a contestar todas sus preguntas sobre el costo de los paneles y sobre si hay stock. Sí, sí hay stock aquí en México ya. ¿Qué tipo de panel? 440 y 420. Nos preguntan también, Javier Trujillo, saber sus logros en proceso de fabricación, mayores eficiencias y más energía producida se reflejará en precios. Así ocurre. En proceso de fabricación, yo creo que desde 1999 hemos estado desarrollando la tecnología, hemos ido cambiando nuestros módulos constantemente. Empezamos con nuestra serie estéreo que ustedes vieron ahí, justamente en los datos que mostraba Jup, que pues teníamos un 0.5% de degradación por más de 25 años. Nuestro serie 3, que tenía un porcentaje de degradación de 0.3% anual, y ese es más representativo porque ya tenía el Edge Seal. Y vamos incrementando, o sea, fuimos de los primeros fabricantes en introducir un panel 440. Nos enfocamos primero mucho en el tema de la potencia, sin incrementar tanto el tamaño del panel como otros competidores. Nosotros, las eficiencias que hacemos en la línea, en las celdas lo tenemos que hacer sobre la línea. Entonces vamos mejorando temas de láser, temas de disposición del mismo semiconductor. Vamos mejorando también, reemplazando materiales para ir teniendo una mejor degradación, una mayor eficiencia. Yo creo que estamos haciendo todos esos mayores mejoras en nuestro proceso de fabricación. Obviamente, como lo mencioné antes, todo el mundo quiere que sigan bajando los precios. Ese también es nuestro objetivo, seguir bajando los precios de energía, pero pues obviamente tenemos que ver también cómo se puede capitalizar este tema de mayor energía que estamos produciendo contra otros competidores. Y eso nos da una ventaja clara, yo creo que en el mercado. Sí, Elie, quizá me gustaría agregar un puntito más muy rápidamente, porque Javier tiene razón, como actualmente la eficiencia de la serie 6 es un poco más bajo que el silicio típico. Para 440 la eficiencia es casi 18%, para silicio ya estamos viendo 20 o 20.5%. Sin embargo, como mostré en este análisis, pese a la eficiencia un poco más baja para la serie 6, estamos generando más kilowatt-horas por vatio instalado por esos beneficios tecnológicos de mejor desempeño en clima cálido y húmedo. Entonces, no se tiene que enfocarse demasiado en la eficiencia en la hoja técnica, pero más bien en la energía producida en las condiciones reales. Y mi segundo punto es que estamos mejorando nuestros procesos de fabricación. Estamos esperando que en 2 años más o menos vamos a lograr módulos de 20% de eficiencia también. Muchas gracias, Jup. Pues con esta pregunta terminamos. Agradecemos muchísimo su tiempo y su atención en este webinar. Le cedo la palabra a Félix de Solar Power Group para que cerremos el webinar. Muchísimas gracias, Elie y Yu. Con esto damos por concluido nuestro primer webinar con First Solar. Recuerden a todos los asistentes que contamos con un grupo de asesores comerciales especializados. Nos pueden contactar ya en redes sociales, tanto como en el correo de contacto@solarpowergroup.com, y también reiterarles nuestro apoyo en soporte técnico especializado para cualquier tipo de duda y cualquier tipo de comentarios. Nos puedan llamar y con todo gusto vamos a resolver los problemas. Dentro de las preguntas nos decían del webinar. Claro que el webinar lo vamos a tener disponible
a partir de las 4 de la tarde en nuestra página web, que es www.solarpowergroup.com, y en nuestro canal de YouTube nos pueden buscar como Solar Power Group y con todo gusto pueden revisarlo. Muchísimas gracias a todos los asistentes de nuevo, junto con nuestros ponentes, y nos vemos en otro próximo webinar. Muchas gracias.